que venía a España y a Canarias. Oh, señor Roviati, famoso. En el 83 fuimos a Tierra Santa, juntos. Verdad, verdad. Sí, 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 sí. Y siempre Sí, estaré sí, sí, sí. agradecidos haciendo tiempo a la comunidad italiana porque el mismo 83 que fuimos a la Convención Internacional, en las Navidades me invitaron en Rimini a una escuela. Fue la primera vez que me preguntaban sobre mis dogmas cristianos, cómo siendo católico sacerdote me hice Bahá'í. Gracias a eso escribí Cartas a un buen católico, que es el único libro por el que me conocen, fue gracias a muy los bueno. italianos. Y nosotros hemos traducido tu libro, Cartas a un buen católico, que utilizamos muchísimo. Gracias. Sí, ella he visto la segunda edición. Ah, ok. Esto Sí, no sí. lo Fui conocemos. hace 3 años a la escuela estivale y también allí ya había salido la segunda edición. En España han cambiado la tapa, pero sigue saliendo. He escrito otros libros, por ejemplo, este que vamos a dar el tema hoy es uno que he preparado sobre guía para conocer todos los escritos de Bahá'u'lláh, desde los más místicos a los más sociales. Bueno, luego hablaremos de esto. Yo informo la Casa de Baja Italiana de eso, que es importante eventualmente publicarlo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sani. Muchas gracias a Marcos. Vamos de Marcos a Marqués. Y gracias a Pancho por su introducción, por su presentación, mía y de mi familia. Para mí es un honor poder estar aquí con amigos de tan lejos, a los que muchos de ellos he conozco ya o he visitado en diversos países. Siempre sentí, cuando yo era joven, que quería irme a América porque allí había pocos sacerdotes. Me escribí con un obispo de La Rioja, en Argentina. Quería ir a Córdoba, que al final este verano pasado estuve en Córdoba, de Argentina. Y luego cuando ya conocí la fe bahá'í pensé que hacía más falta aquí en España que allí, que aquí en España había muy pocos bahá'ís. Y aquí estoy pues sirviendo como hemos podido y muy contento de que por menos era mi hija, mi yerno y toda la familia pues también. Y una sobrina que intrigadamente pues quiso investigar y ella y su familia son bahá'ís y el esposo es el director del BBF, una asociación internacional de inspiración bahá'í para introducir la ética en los negocios y las empresas. Aparte de todo esto, como digo, estoy muy agradecido por ustedes de que se han querido presentar. Sani, Silva y Badí, que me han querido quedar, yo siempre digo contratar, me han contratado pero sin pagar, por supuesto, pero me han conchavado, me han concertado esta entrevista, esta presentación. Y yo tenía este libro que tengo ya preparado, que quizás algún día la editorial lo publique, porque cuando el año santo del bicentenario de Bahá'u'lláh, pues quise estudiar un poco más a fondo estos tomos que ustedes conocen muy bien, que son los tomos del señor Taher-Sadeh, que son 4 tomos, algunos de ellos pesan 1 kilo o más. Luego también ha salido un libro muy interesante del señor Sayedi, Logos y Civilización. Señor Sayedi, Nader Sayedi, ha escrito 2 libros, uno para introducir a los escritos del Bab, fantástico, y este, en cambio, sobre Bahá'u'lláh, Logos y Civilización, solamente trata algunos libros más importantes. Yo he querido dar a conocer las primeras obras de Bahá'u'lláh que eran místicas y que son poco conocidas. En los libros de Taher-Sadeh las menciona, pero como no estaban traducidas, ni siquiera en inglés, ahora ya están en Bahá'í Library. Pueden en internet encontrarlas en inglés, diversas traducciones provisionales. Yo he hecho algunas traducciones que también, incluso el panel internacional de traducción al español, pues está colaborando y que a lo mejor algún día saldrán publicadas. Esto va a ser lo novedoso de esta charla que vamos a recorrer de la mística, pero solo de la mística. Quizás dentro de unas semanas, si hay opción, trataremos los temas sociales. No daría tiempo. Entonces vamos a ver de la mística de Bahá'u'lláh, desde que empieza en la mazmorra del foso de Siachal, del Pozo Negro. Ahí incluso compone unos versos, los vamos a ver, cómo luego sale desterrado y empieza a escribir, cómo va a las montañas. Todo esto lo vamos a ver ahora a través de algunas imágenes que voy a querer presentar. Y si acaso también hablaré un poquito al principio de la mística. ¿Qué es la mística? Pues el grado máximo de unión del alma con Dios en esta vida. Ha habido grandes místicos, buscan en Wikipedia, verán que hay místicos, los cristianos reconocen a San Pablo, San Agustín y Hildegarda de Bingen y también pues, otros autores, el maestro Eckhart, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Pero luego donde hay muchos místicos es en el Islam.
algunos de Shiraz, por ejemplo, en el siglo IX An-Nuri, en el XII y XIII Attar, Saadi, que era de Shiraz, Rumi, Hafez, también de Shiraz, y uno muy interesante que es Ibn Arabi, era murciano, de aquí de Murcia, de una provincia del sur de España, prácticamente lo que era entonces la Andalucía. Entonces es muy interesante qué formación Bahá'u'lláh, dentro de no ser un teólogo ni haber estado en una madrasa, pero sí que él conocía la literatura, conocía algunos versos, conocía los poemas clásicos místicos. El caso es que luego lo sigue introduciendo y sobre todo en su contacto en las montañas de Sulaymaniyeh fue donde más va a relacionarse con esta mística y va a eso influir en todo lo que escribe en esos 10 años del 53 al 63 que está en Bagdad. Ahora, con el permiso de Sani y de Badi, voy a intentar compartir la pantalla. A ver si consigo, que esto era lo difícil. ¿Y se verá algo? Bueno, ya nos hemos quedado. José Luis Márquez, Sani y un amigo por allá de Julio, también lo veo. Bueno, ustedes verán. Obra mística y social de Bahá'u'lláh. ¿Me siguen escuchando? Sí, bien. Sí. Claramente. Bueno, lo importante es que... sí, estoy recordando que hace 3 años, en el 2017, en el bicentenario de Bahá'u'lláh, el Museo Británico le dedicó una exposición a los escritos de Bahá'u'lláh. Y yo sobre todo querría ahora situarles, no quiero que olviden que Bahá'u'lláh es el fundador de la fe Bahá'í y que es una manifestación de Dios tan importante o más que todos los fundadores de las religiones anteriores. Pero eso a veces nos limita. Nos pasa como con Jesús. Desde que pensamos que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, entonces que es un gran profeta, nos olvidamos de su parte humana. Si nosotros no fuéramos bahá'ís, o alguno que no lo ve y estará escuchando, por lo menos hemos de pensar, ¿quién fue Bahá'u'lláh desde el punto de vista al menos humano, para la historia? Pues fue un gran escritor. Se habla de 2.500 obras, se habla de incluso de algunos miles, pero por lo menos en Tierra Santa hay 2.500 manuscritos, casi todos están escritos por sus amanuenses, sobre todo de que ya le envenenaron, él tuvo siempre dificultad en escribir. Vamos a ver algunos escritos. Entonces fue un gran escritor, un escritor místico, que luego cuando llega a Europa precisamente, en Adrianópolis, es donde ya ha visto la situación de Constantinopla, ha visto todos los problemas que puede haber en Europa y en el mundo, y es cuando se lanza ya a llevar a la práctica todo aquello que ya estaba. Hay quienes dicen que Bahá'u'lláh no había despertado su inquietud social hasta 10 años después, no. El mismo Nader Sayedi lo constata, en sus escritos iniciales siempre está la preocupación. Yo quería definir también a Bahá'u'lláh con 3 palabras, las tengo aquí bien anotadas, que el otro día pensé decirles. Bahá'u'lláh, ante todo, era un noble. No solamente hijo de un noble muy importante, Nisa Bosor, no solamente era descendiente del último rey sasánida, que su esposa era judía, descendiente de Abraham, sino que era de una gran nobleza, un noble en todos los sentidos de la palabra. Un hombre que era compasivo. Lo reconocieron ya desde su juventud, cuando estaba casado y iba a Takor, a la ciudad del norte cerca del Mar Caspio, donde vivía, pasaba los veranos con su esposa y algunos ya de sus hijos. Él acudía, ayudaba a todos los hombres. Vamos a ver precisamente cómo fue sus escritos. La infancia de Bahá'u'lláh, la ciudad de Teherán donde nació. La casa en Takur, como ven, sencilla, que por fuera era también grandiosa y bonita. Esta era la casa, pero su habitación era así, de sencilla. Este es un momento muy importante. Su padre, un gran personaje, como entonces pasaba, todas las personas ricas pues no podían tener doncellas en casa, sino que tenían diversas esposas. La esposa principal era una, pero luego tenía otras como doncellas, pero que también pues tenían hijos con ellos. De hecho, pues su padre, el padre de Bahá'u'lláh, tuvo un hijo que se casó ya siendo cuando era mayor, pero que entonces Bahá'u'lláh, Mirza Hossein Ali, era un niño pequeño y vio las marionetas. Esto no eran, pero en fin, vi unas marionetas en las cuales se representaba cómo un rey llegaba allá a la ciudad y cómo ordenaba, y al final todos van a parar a la caja. Este es un momento muy clave y decisivo en su vida. Él ya de niño comprende que esta vida no es nada, estos 40, 60, 80 años, que es comparado con la eternidad.
Yo lo comprendo muy bien porque a los 10 años me amargó la idea de la eternidad, me aburría eternamente, y de todas maneras pensé, es que es tan importante eso, ¿qué más me da casarme que no tener un trabajo otro? Yo por eso decidí entrar en un seminario. Podía haberme hecho monje, podía haberme hecho... Pero yo tuve esa inquietud de que eso es tan importante, y Bahá'u'lláh también percibió a esa edad de niño, no sabemos si tendría 6 años u 8, que todo esto son bagatelas. Esto se reflejará mucho en sus escritos a los reyes de la tierra. ¿De qué les sirve a ustedes amontonar tantísimo dinero, tantas joyas, tanta riqueza, si en 4 días van a ir todos a la tumba? Bahá'u'lláh tuvo una relación muy especial con los badíes, recibió con mucho cariño aquel mensaje que Mullah Hussein le mandó a través de alguien y él le devolvió al Bab aquel pan de azúcar, aquel té, en fin, se transformó en un simpatizante, en un seguidor devoto del Bab y estuvo continuamente viajando de aquí para allá para dar en Masindara el mensaje, para apoyar en Badasht, para acoger a Tájere. Precisamente cuando acogió a Tájere fue cuando acogió incluso al señor que le habían acusado de matar al tío de Tájere. Fue cuando por segunda vez lo apresaron. La primera vez fue entonces, la segunda vez apresaron a él y a varios compañeros. Incluso a Mirzaya ya iba con él, su hermanito pequeño, hermanastro de las diversas esposas de su padre. Y aquí fue donde sufrió el bastinado, en Masindarán. Y la tercera vez que lo encarcelan ya es una fecha muy decisiva. Es el 15 de agosto del 52, ocurre aquel fatídico atentado, y entonces es cuando al día siguiente a Bahá'u'lláh se presenta en casa del representante ruso, pero de todas maneras ve que tiene que ir, si quiere irse al cuartel, y al final lo apresan y descalzo, en pleno mes de agosto, con la cabeza descubierta, que hasta hace pocos años todo el mundo lleva siempre la cabeza cubierta, incluso los niños hace 100 años, él totalmente descubierto, descalzo, con cadenas, lo llevan a Teherán, para cerca, y allí lo apresan. Ahora me estoy oyendo a mí mismo. Bueno, intentaré que esto pase. El Siyachal, esto es visto por... Sani, ¿podrías silenciar a Manu Cherbo? Yo estoy oyendo mi propia voz. Ya está silenciado. Señor, no active su micrófono, por favor. Gracias. Vale. Me estaba oyendo 2 veces. Bien, llegamos a escritos místicos y vamos a ver, pues, cómo Bahá'u'lláh en Teherán, estando en la prisión, yo había puesto en algún libro que tengo escrito, Bahá'u'lláh escribió, no creo que Bahá'u'lláh escribiera nada en aquel depósito de agua, que no era más que eso, que no tenía más entrada de luz que la entrada, que estaba lleno de porquería, todas las heces de los mismos prisioneros, encadenado, terrible, terrible, lleno de sabandijas. Cuando salió al patio, su hijo mayor, Abdul-Bahá, entonces todavía no era más que Mirza, bueno, se llama Mirza Abbas, y en Turquía la llamarían Abbas Efendi, se desmayó de ver a su padre, y ahí es donde él compuso un poema de 19 versos que nos lo va a leer ahora Badí, por favor. Nos lees que era rociando o lloviendo rocío desde una nube. 19 versos escritos por Bahá'u'lláh, encarcelado en el Pozo Negro. Como sería muy larga la sesión, hemos seleccionado de esta selección o todavía una quinta esencia de unos poquitos versos solo. Cuando quieras, por favor, Badí. A causa de nuestro arrebato, llueve el rocío desde la nube de lo desconocido. El misterio de la fidelidad brota de nuestra melodía. El almizcle de Catay ha aparecido desde el céfiro. Esta dulce brisa perfumada desciende de nuestro anillo. El sol adornado ha surgido del rostro del verdadero. Mira cómo el misterio de la realidad llueve de nuestro rostro. De la ola del océano del encuentro con Dios ha gritado el mar de la pureza. A causa de nuestro rapto se ha manifestado este precioso favor. A la vista de la rosa se veía la delicia del vino. Este dulce código llovía en vista del gorjeo de la letra R.
el triunfo impresionante, el rapto celestial. En el firmamento de los cielos llueve el doble como una sola ráfaga. A causa de nuestra visión, ha comenzado la dispensación del yo soy él. El ciclo de él es él sale del toque de nuestra trompeta. Muchas gracias, Vadim. Ven la poesía y también las referencias místicas. Yo soy él. Todo esto son referencias a diversos poetas que también habían hablado el momento en que uno ya se pierde y ya deja de ser uno mismo y es él, Dios, el que lo llena todo. También vamos a pasar, pues, cuando Bahá'u'lláh sale, le obligan a marchar, le permiten, incluso le querían acoger pues, en la embajada rusa y haberse lo llevado a Rusia. Él rechaza todas esas ofertas y acepta el exilio que va a tener que viajar desde el 12 de enero. Imagínense que él está totalmente debilitado como para llevarle unas angarillas, débil, y está sin poder casi andar, con su esposa, algunos hijos. El más pequeño ya había nacido, claro, en el 44 mismo había nacido Abdul-Bahá, luego nace la hoja más sagrada, y el pequeño tenía apenas 2 años y tiene que quedar allí con la abuela y no lo volverán a ver hasta 10 años después. Así que el 12 de enero salen de Teherán camino de Bagdad. Aquí tienen el mapa que ya conocen, y entonces la salida de Teherán el 12 de enero y llegan a Bagdad, que entonces ya van a Bagdad, el siguiente viaje ya lo conoceremos más adelante. Estos son las montañas del Zagros. Montañas Zagros, piensen que si Irán tiene una forma así un poco alargada, toda la parte de la izquierda de Persia actual, de Irán, todo eso es una gran cordillera. La tienen que atravesar de manera que es que tardan 3 meses. A Bagdad llegan el 3 de abril. Imagínense todo un invierno en el cual tienen que ir acampando de un sitio a otro, donde tienen que, él muy delicado, la esposa intentando hacer algo de comida, que incluso es cuando se confunde y echa sal en un poco de harina que había hecho para un dulce y tienen que tirarlo. Era una auténtica tragedia con los niños pequeños y con todos los familiares. Aquí es donde en estas montañas, recuerden siempre, he dicho antes que Bahá'u'lláh era un noble, que era un compasivo y que era paciente en el sufrimiento. De verdad que sufrió durante 40 años por él y por todos los demás. Sufrió ya en la prisión dándose cuenta, es cuando tuvo esa conciencia que se va despertando poco a poco. Él dice, yo estaba como dormido en mi lecho y tú me despertaste. Entonces él toma conciencia de que a esos babíes, pobrecillos, que habían entregado su vida, que habían sido machacados, diezmados, había que ayudarles. Y durante 10 años estará al tanto a ver qué pasa con esa comunidad, cómo surgen líderes que quieren ser el prometido y ninguno de ellos lo merece, ni mucho menos su hermanastro Mitzayayá. Es cuando él ya se decidirá a declarar su misión, pero lentamente. Vamos a esta oración colonial que está aquí escrita, empieza así y nos la va a leer Sani, por favor. Está en Gracias. Dios pasa. Sí, gracias. Mi Dios, mi Maestro, mi deseo, tú has creado este átomo de polvo mediante el poder consumado de tu potencia y lo has criado con tus manos, las cuales nadie puede encadenar. Tú has destinado para él pruebas y tribulaciones como no puede lengua alguna describir, ni ninguna de tus palabras contar o narrar adecuadamente. La garganta que tú acostumbraste al roce de la seda, tú a la postre la abrochaste con pesadas cadenas, y el cuerpo que tú mulliste con brocados y terciopelos, lo sometiste al final a la humillación del calabozo. Tu decreto me ha esposado con innumerables grilletes y ha rodeado mi cuello de cadenas que nadie puede trozar. Pasaron años, durante los cuales las aflicciones, como lluvias de misericordia, cayeron sobre mí. Cuántas fueron las noches, durante las cuales el peso de las cadenas y cepos me negaron el descanso, y cuán numerosos los días en que la paz y la tranquilidad me fueron negados.
por razón de aquellos que las manos y lenguas de los hombres me infligieron, el pan y el agua que tú, mediante tu misericordia unímoda, has concedido a las bestias del campo. Por un tiempo le fueron vedados a este siervo. Y las cosas que rechazaste infligir a quienes rompieron con tu causa, esas mismas cosas consintieron ellos que me fueran infligidas, hasta que al fin quedó fijada irrevocablemente tu orden, por la que se emplazaba este siervo a partir de Persia, acompañado de un número de hombres de constitución frágil y niños de tierna edad, en una estación en la que el frío es tan intenso que no se puede articular palabra, y el hielo y la nieve son tan abundantes que moverse es tarea imposible. Muchas gracias, Ani. Ya ven todo este invierno atravesando las montañas para llegar a Bagdad, y algo parecido ocurrirá justamente unos años después cuando tengan que pasar de Constantinopla a Adrianópolis. Entonces también solo serán 12 días, pero también serán 12 días muy crudos de invierno. Quizás algunos de ustedes no saben lo que es la nieve y el frío, ni los sabañones en la piel, pero debe ser muy duro pasar frío. Y entonces llegan a Bagdad. Llegan a Bagdad después de 3 meses, el 8 de abril. Allí apenas está un año, porque enseguida hay tantos problemas, tan desanimada la comunidad y tantas insidias que empieza a poner ya el Mesaya, ya el hermanastro. Pero vamos a ver por qué. Precisamente estando en Bagdad es cuando uno de los babíes, entonces eran todos babíes, Isaac Kamaluddin, acudió a Bahá'u'lláh y le dijo: ¿por qué no le pides a tu hermano Mesaya, que es el que tiene los atributos, los sellos de Ba y ha dejado como responsable? Le pides que comente el versículo del Corán que dice: todos los israelitas no se les dio el alimento. Entonces la respuesta de Mesaya fue tan inadecuada, tan incompleta, tan sosa, que Bahá'u'lláh se lo pidió a Bahá'u'lláh mismo. Y entonces él fue el que vio la sinceridad de este babí, que estaba interesado en conocer la explicación de este versículo, y le reveló esta que fue una de las primeras tablas, Lo Ikuluta'am, tabla de los alimentos. La reveló en un barrio de Bagdad, en Kasimaín, antes de retirarse a Kurdistán, o sea, sería a finales de ese mismo año 53 en que habían llegado, o al principio del 54, porque llegaron en abril, y en abril del 54 se marchó a las montañas sin avisar a nadie y sin pensar cuándo se volvería. Quizás es la primera tabla revelada en esta ciudad. La escribió con su propia mano y él mismo la cantó. Entonces Mirza Kamaluddin quedó tan maravillado que ya reconoció la posición de Bahá'u'lláh. Piensen que este babí, lo mismo que a lo mejor la esposa y el hijo de Bahá'u'lláh y su hermano Mirza Musa, empezaban a reconocer una posición muy especial. Pero era hasta el año 63, que ya era muy famoso, que todo el mundo acudía a él, no diría. Y aún incluso en el 63, en la declaración del Jardín de Resván, serían unos pocos los que se enterarían. Tenía que ser luego ya desde Constantinopla y Adrianópolis, sobre todo en Adrianópolis, donde empezaría a mandar tablas a los a los babíes de Persia para que se dieran por enterados. Vamos a explicar ahora, nos lo va a leer Badí, la tabla esta, la explicación que da de los diversos significados de la palabra alimento. Un poco misterioso para nosotros. Muy bien, Badí. Entonces atestigua que para alimento hay diversos niveles de significado. Debe bastarte, sin embargo, que expongamos 4 de ellos. Significa el reino del trono de la naturaleza, Jahut, el paraíso de la unidad divina. Nadie es capaz de explicar ni siquiera una letra de ese verso en relación con ese paraíso. Significa el reino del paraíso de duración interminable, el trono del reino divino, Lahut, la luz blanca como la nieve. Es el reino de Él, es Él mismo, y no hay nadie más que Él. Significa el paraíso. Estamos pasando al 2 y ahora viene el 3. Muy bien. Número 3. Significa el paraíso de la divina unicidad,
la tierra dorada. Las profundidades del reino de la omnipotencia divina, Yabarut. Es el reino de tú eres Él, Dios, y Él, Dios, eres tú, asignado a aquellos sirvientes que no gritan excepto con el permiso de Dios, no hablan hasta que Él haya hablado y cumplen su mandato. 4. Significa el paraíso de la justicia, la tierra verde, el abismo insondable del reino de Dios, Malakut, asignado a aquellos sirvientes que ni el tráfico ni la mercancía seducen al recuerdo de Dios, ya que son los compañeros de la luz. 5. Significa el reino del paraíso de la riqueza divina, la tierra carmesí, el secreto dorado, el misterio blanco como la nieve y el punto del reino humano, Nasut. En él están las pruebas del recuerdo más grande, si eres de los que están informados. Muchas gracias, Badi. Vamos viendo que en estos temas ya, fíjense en esta primera tabla, ya aparecen dos cosas. Una, que él cuando escribe casi siempre es cartas a personas que le han preguntado. Muchas de las cosas que escribirá será por eso, preguntas que le hacen. Por ejemplo, el mismo libro de la certeza, pues será también por la inquietud que tenía el tío del Bab, que ya lo reconocía como un gran personaje místico, pero no como que fuera la manifestación de Dios esperada para esta época. También esta tabla de los alimentos aparece pues algunos conceptos que nos resultan un poco extraños para nosotros, que luego los veremos en los 7 valles o en los 4 valles, y son toda una serie de temas místicos y filosóficos que se pueden ir profundizando, sobre todo con los libros de Nader Sayedi o del señor Taher Sadeh. Y también aquí, como siempre, pues habla de la tristeza. Dice, océanos de tristeza, en esta misma tabla, se han levantado sobre mí, una gota de los cuales ningún alma soportaría beber. Es tan grande mi pena que mi alma casi ha abandonado mi cuerpo. Presta oído, Kamal, le dice a Kamaluddin, a la voz de esta humilde hormiga abandonada que se ha escondido en su hoyo y cuyo deseo es alejarse de entre vosotros y desaparecer de vuestra vista, por culpa de lo que han hecho las manos de los hombres. En verdad, Dios ha sido testigo entre yo y sus siervos. Ay de mí, ay de mí. Todo lo que he visto desde el día en que bebí por primera vez la leche pura del seno de mi madre hasta el momento actual se ha borrado de mi memoria como consecuencia de lo que han cometido las manos de la gente. Los que estudian esta tabla dicen que aquí ya anuncia lo que va a hacer muy pronto, que va a ser marcharse a las montañas durante 2 años como un ermitaño, allí viviendo con lo que podía, bajaba algún día a la ciudad. Y también es muy interesante esta tabla porque no solamente el hermanastro Bisaya ya no supo contestar, fue muy incompetente, sino que cuando ve lo bien que ha quedado Bahá'u'lláh con esta tabla, lo clara y profunda que es, entonces cuando ya la envidia de Bisaya ya se va acrecentando. A partir de este momento empezará ya a molestarle y también apoyado con el otro Muhammad, de Fahani, entonces cuando están allá creándole problemas, hasta que intenten matarlo ya en Adrianópolis, envenenarlos, en fin, todos los problemas que ya sabemos más adelante. Pasamos de Bagdad pues a Kurdistán, que es donde se retiró en estas montañas durante 2 años, exactamente desde abril del 1854, llevaban un año entero en Bagdad, hasta el 19 de marzo de 1856, 2 años en que al final se enteraron de que un Muhammad vivía por las montañas, muy inteligente, que además había empezado a relacionarse con los místicos y los de una tarija, de una cofradía de místicos, de sufíes. Entonces, cuando estos místicos le habían preguntado que si él era capaz de escribir, de aclararle los escritos de aquel murciano, aquel español, vamos, andalusí, en arabí. Y él los aclaró. Y luego también le dijeron que si era capaz de escribir con la misma métrica que el poema famoso de Qasidi Tayyib, de Ibn Farid, que era otro gran místico del siglo XII del Cairo. Y Bahá'u'lláh escribió 2000 versos en árabe, y eso que su idioma era el persa, irá combinando siempre el árabe y el persa en todos sus escritos, y de esos 2000 versos dice, como no estaban todo el mundo va a poder comprenderlos,
seleccionaré 127, que son los únicos que nos han llegado. De estos 127, que constituyen, también como era el de Infarid, era Kasidi y Taiyé, pues él a este le llama Kasidi y Bargá. Bargá significa paloma, entonces es una oda de la paloma que nos la va a leer ahora Zainab, por favor. Unos versos solamente de muestra. Oda de la paloma. Me sentí cautivado por los rayos de luz de un rostro cuya llegada oscureció a todas las estrellas, como si los rayos solares del brillo de su belleza aparecieran y deslumbraran a los planetas desde lejos. Su alegría difundió el almizcle de lo invisible. Su estatura elevó el espíritu hacia arriba. El triunfo del fin de los tiempos resonó cuando ella sopló. Su aliento hizo que las sombras de las nubes se movieran. Su brillo revela la inmortalidad del monte Sinaí. La luz brillante de Bajá se enciende cuando ella brilla. Entonces, a su oeste amaneció el sol de esplendor, y a su oriente se levantó la luna de las lunas. Se desprendía de su cabello la fragancia del mistral, y los ojos de la belleza se consolaron por su mirada. Su rostro brillante dio un sabio consejo de guía, y el alma de Moisés quedó limpia por el fuego de su forma. Muchas gracias, Sani. La verdad es que estoy encantado de lo bien que lo leéis y ya solo con los textos ya sería suficiente para saborear esa poesía mística de Bahá'u'lláh. Ya van viendo también las referencias que hace al Sinaí, a Moisés. Hay muchas referencias escritas de Bahá'u'lláh a temas bíblicos y del Corán y a personajes pues, como José de Egipto, que su padre lo perdió y lo daba por perdido, muerto y lo reencontró, que es un símbolo muy místico de los antiguos. Vamos a ver ahora el Masnaví. La tabla de los alimentos la hemos visto en Sulaymaniyya, Kurdistán, la Oda de la Paloma, y era el Masnaví de Muhammad, porque a él lo conocían como Muhammad, se enteraron que Sultán Muhammad era un ermitaño que estaba ahí en las montañas y fueron a buscarlo. Entonces, este Masnaví de Muhammad también se titula El copero desde el mundo invisible de la eternidad, Sahih al-Ghaib y Bagá. Entonces, aparte de esta Oda de la Paloma, se conservan más oraciones y meditaciones, como por ejemplo esta que nos va a leer unos pocos versos el amigo Bari, por favor. Copero, quita el velo de las mejillas del reino inmortal e invisible, para que puedas beber el vino de la belleza del hacedor. Lo que tienes en las jarras de vino no romperá la bilis del amor. El sentido interior de ese vino, copero, nace de un océano. Que esté velado y enardecido de amor, puede empezar a gritar. Que esté divinamente borracho, puede despertar del estupor y encender un fuego de amor e incendiar todas las cosas existentes. Entonces levanta un pie y entra en el recinto de los amantes, hasta que seas borrado de todos los atributos de la creación, hombre del camino. ¿Cómo vas a sacar vino de los suculentos labios de rubí de ese ídolo? Pon un pie en la cima del reino y luego entra en la sombra protectora de la pobreza, y entonces podrás ver el reino eterno por cada lado. Si el pensamiento de la vida preocupa a tu corazón, no vengas aquí. Si tienes un corazón y un alma para dispersar, sal y ofrécelo. Esta es la clave del camino. Si tienes la esperanza de unirte a Bajá. Si no eres el hombre para este camino, vete y no me molestes más. La verdad es que a mí me emociona escucharlo, supongo que a ustedes también,
Y necesitaríamos más que conocer, y espero que algún día haya una buena traducción de estos textos tan especiales. El 57 vuelve Bahá'u'lláh. El 19 de marzo del 54 vuelve a Tierra Santa, a Bagdad. Y aquí es donde va a escribir también otros libros. El libro del río se refiere al Tigris, claro, el Tigris y el Éufrates, donde se situaba antiguamente según el mito del paraíso terrenal. Luego no comentaremos nada de los otros libros que ya conocen ustedes muy bien, pero sí por lo menos leeremos algo del libro de Tigris. El libro del río es una gran alegoría. Saben que una metáfora es cuando una cosa se compara con otra. Por ejemplo, los rompedores del alba. O los gallos son la piqueta de la aurora, que decía Lorca. Es cuando una cosa se compara con otra. Aquí es una alegoría como las parábolas de Jesús, en la cual el río representa la causa de Dios que va arrastrándolo todo y lleva su destino. No nos podemos poner por medio porque pase lo que pase, el río sigue adelante hasta llegar al mar, como todos nosotros. Y nuestras vidas son los ríos que van a parar al mar, que es el morir. Ahí van los señoríos derechos a acabar y consumir, que decía el poeta Jorge Manrique. Vamos a ver, pues, el libro del río, solamente unos trocitos que nos lo van a leer ahora. ¿Quién nos va a leer el libro del río? Me he pasado yo. Muy bien, gracias. Libro del río. Cuando sus aguas se hinchan y desbordan, avanzan irrumpiendo turbulentamente. Todo cuanto obra permanece dentro de su propia soberanía. Por más que las gentes desamparadas gimen por doquier al grito de que una gran presa acaba de reventar, o que un dique ha cedido, o que las casas han quedado arrasadas, o un palacio se ha visto reducido a escombros, el río se desentiende de ellas. Con toda su fuerza y empuje, poder y soberanía, prosigue en su avance anegador, haciendo sentirse por igual en todos los lugares. De modo similar, repara en los misterios del decreto y destino divinos. Cuanto quiera que sea que haya aparecido o aparezca, se asemeja a este río. Cada cosa se mueve, reposa en su propio lugar. Mas si algo contrario al flujo natural de los acontecimientos se manifiesta, el orden del mundo se ve gravemente trastornado. Si pudiera siquiera atisbar este misterio sutil, que se halla más oculto que ningún otro misterio, te reconocerías a ti mismo, independiente de esta y de todas las demás cuestiones. Es por esta razón por lo que en cada edad y siglo, según su deseo, aquel que es el único y oculto y la esencia eterna manifiesta ese río y verdadero mar, haciendo que se desborde, adornándolo con un nuevo templo y una nueva vestidura. Muchas gracias, Sani. Ahora piensen la fuerza que tiene el río, que es la causa de Dios, cómo a pesar de que fueron miles masacrados en tiempos del Ba, a pesar de estar Bahá'u'lláh encerrado años y años, y Abdu'l-Bahá, y a pesar de seguir los bahá'ís siendo perseguidos ahora, la causa sigue adelante. Este texto, voy a leerlo también yo, termina con una frase que luego precisamente va a ser con la que va a iniciar las palabras ocultas. Y dice así que termina el libro del río. Te impartiremos una sola palabra que hemos tomado de la esencia de los libros y escrituras sagrados en prenda de nuestra misericordia y bondad. Esa palabra es esta. Posee un corazón puro, bondadoso y radiante, para que sea tuya una soberanía antigua, imperecedera y perdurable. Este es el tesoro que pertenece al cielo. Esta es la luz que nunca llegará a extinguirse,
un tesoro que no perece, una prenda que nunca se desgastará, una revelación que nunca habrá de ocultarse. A través de ella, muchos llegarán a desviarse y otros permanecerán guiados. Da gracias a Dios por haberte convertido en el receptáculo de esta palabra omnímoda, esta celestial melodía y este cántico divino. Ustedes imagínense que aquellos pobres babías que estaban sin saber cuál era el prometido, aquel a quien Dios manifestará, que hasta 30 se presentaron, el mismo Nabil, que escribió el libro de los rompedores del alba, y por supuesto el Mirsaya ya, ninguno de ellos lo merecía. En cambio, todo el mundo estaba intuyendo, algunos estaban todavía ciegos, no se daban cuenta, pero ya estaban valorando, y muchas personas de la ciudad acudían allí a la casa de Bahá'u'lláh a escucharle, a rendirse a sus pies. Entonces, vamos a ver cómo ya va entrando a escribir otros libros más poéticos, más místicos todavía, que son los 4 valles, las palabras ocultas en árabe y persa, las gemas de los misterios divinos en árabe y los 7 valles en persa. Escribe otros muchos textos, las letras exaltadas, la tabla del verso, la luz. En fin, volvemos a ver si tenemos por aquí para leer ahora. Los 4 valles está escrito en persa, es respuesta a las preguntas de un maestro de la orden sufí Qadiriyé, que lo había conocido en Soleimaniye, y era un devoto admirador de Bahá'u'lláh que solía sentarse a sus pies para escucharlo, y siguieron manteniendo correspondencia, cuando luego Bahá'u'lláh ya se fue a Bagdad. Describe también el viaje del caminante hacia su meta final a través de 4 valles o categorías de personas. No son tanto esos 7 valles como era tradicional también ya en la mística, y Bahá'u'lláh lo escribe a los 7 valles. Incluso Teresa también escribe las moradas o el castillo interior con 7 etapas, en un esquema clásico. Pero aquí habla de 4 personajes distintos. Vamos a ver ahora el primero, Maqsud, que nos lo va a leer Badi, que es el intencionado, el que trata de acercarse a Dios a través de la observancia de la ley religiosa, como hacen los teólogos. Si los viajeros van en pos de aquel que es el objeto de sus intenciones, Maqsud, esta etapa pertenece al yo, pero al yo que es el yo de Dios alzado con leyes dentro de él. En este plano, el yo no es rechazado, sino que es amado, es agradable y no se le debe rehuir. A pesar de que al principio este plano es el reino del conflicto, al fin se accede al trono del esplendor. Cuentan la historia de un conocedor místico que salió de viaje con un gramático amigo. Llegaron a la orilla del mar del esplendor. El conocedor se arrojó enseguida a las olas, pero el gramático permaneció perdido en sus razonamientos, que eran como palabras escritas en el agua. El conocedor le gritó, ¿por qué no me sigues? A lo que el gramático respondió, oh hermano, no me atrevo a avanzar, debo volver. Entonces exclamó el conocedor, olvida lo que has leído en los libros y cruza el agua. Aquí hace falta la muerte del yo, no la retórica. Sé nada. Entonces y anda sobre las olas. Bueno, prosigue otro segundo valle que define al Mahmud, el loable, que trata de acercarse a Dios a través de la razón y el intelecto, como hacen los filósofos. Entre otros eran los teólogos, estos son los filósofos. En este plano, el viajero se encuentra con más de una prueba y más de un revés. Tan pronto se ve elevado al cielo como arrojado a las profundidades. Solamente una frasecita para que nos hagamos idea, pero este libro 4 valles lo tienen ustedes disponible y pueden leerlo cuando quieran. Maqsud, el tercero, es el atrayente, que trata de acercarse a Dios a través del corazón, como hacen los místicos sufíes. Citaré unos versos. Si los buscadores amantes desean vivir en el recinto de aquel que atrae, Maqsud, no hay alma que pueda habitar sobre este trono real salvo la belleza del amor. Este reino no puede describirse con palabras. El amor desdeña este mundo y aquel mundo también. En él hay 72 locuras. El juglar del amor canta esta balada. La servidumbre esclaviza
la dignidad real traiciona. Y finalmente el cuarto es Mahbub, el amado, que trata de acercarse a Dios con una combinación de observancia de la ley religiosa, del intelecto y del corazón, como una síntesis de los tres. Esta última es considerada la forma más alta o verdadera de unión mística. Es la posición de quienes han alcanzado la belleza del bien amado. Este es el reino de la plena conciencia, de la más completa humildad. Ni siquiera el amor es el camino hacia esta región, ni el anhelo tiene cabida aquí. Por eso se dice, el amor es un velo entre el amante y el amado. Aquí el amor se convierte en un obstáculo y una barrera, y todo, salvo él, no es sino un velo. El sabio Sanaí ha escrito, jamás llegará el corazón codicioso al ladrón de corazones, jamás el alma amortajada llegará a unirse con la belleza de la rosa. Qué cristalina es esta agua fresca que trae el escanciador. Qué brillante este vino puro en manos del amado. Cuán delicado este sorbo de la copa celestial, que les siente bien a aquellos que beben de ella y gustan de su dulzura y alcanzan su conocimiento. No es apropiado que os diga más, pues el lecho de un arroyo no puede contener el mar. Muchas gracias. Termina con estos versos que también aparecen en otros escritos del mismo Bahá'u'lláh. No es apropiado que diga más, pues el lecho de un arroyo no puede contener el mar. Los místicos no pueden explicar todo lo que sienten, todo lo que viven. Ahora entraríamos pues en las palabras ocultas, que esto lo conocen muy bien ustedes, la primera incluso la he leído yo antes, así que ahora, aunque está también aquí escrita, le pido a Sani, por favor, que nos lea solamente las dos pequeñitas siguientes, solamente para que veamos que ya en las palabras ocultas, Bahá'u'lláh, el compasivo y el sufriente, está preocupado por el destino de los demás y exige que haya justicia, y exige que haya buenas acciones, y exige que no nos conformemos con pedir, como harían, por ejemplo, los derviches o los monjes budistas, sino que trabajemos y llevemos la justicia a la acción. Nos lee después, oh opresores de la tierra, esta denuncia ya de Bahá'u'lláh, que luego la amplificará en las cartas a los reyes de la tierra. Las palabras ocultas. Oh Hijo del Espíritu. Perdona, la siguiente ya. Esta la hemos leído antes. Oh opresores. Oh opresores de la tierra, apartad vuestras manos de la tiranía, pues me he comprometido a no perdonar la injusticia de ningún hombre. Este es mi convenio que he decretado irrevocablemente en la tabla preservada y he sellado con mi sello de gloria. Versículo 4. Oh mi siervo, los mejores de los hombres son aquellos que se ganan el sustento con su profesión y lo gastan en sí mismos y en sus familias por amor a Dios, el Señor de todos los mundos. 82. Gracias. Bueno, pasaríamos al tema, al libro Gemas de los Misterios Divinos. También está publicado, hay unos libritos pequeñitos, verde oscuro, que publica la editorial Bahá'í de España. Y uno de ellos es este Gema de los Misterios Divinos, que es una tabla larga en árabe sobre cómo el prometido Mahdi podría haberse transformado en Ali Muhammad, en el Bab. Y fue escrita para un seller cuyas preguntas les trajeron de Karbilá y Bahá'u'lláh las escribió en aquel mismo día. Y en la introducción del librito nos pone: en esta obra también se abordan otros temas importantes, la causa del rechazo de los profetas, el peligro de hacer una lectura literal de las Escrituras, el significado de los signos y presagios de la Biblia relativos al advenimiento de la nueva manifestación, la continuidad de la revelación divina, los indicios de la ya cercana declaración del propio Bahá'u'lláh, el significado de términos simbólicos como el día del juicio, la resurrección, alcanzar la presencia divina y la vida y la muerte. ¿Les suenan estos temas? Son los temas que luego Bahá'u'lláh explicará mucho más ampliamente en el libro de la certeza. Y aparecen ya aquí en Gemas de los Misterios Divinos. Están los 7 valles, los 7 valles, que también es una
un esquema tradicional. Había sido precisamente un místico, Abdul Hassan al-Nuri de Bagdad, de los primeros místicos del siglo IX, que ya usó ese esquema de los 7. Yo leyendo, que también ha habido muchos autores que han estado estudiando este tema, precisamente de una de Puerto Rico y otros de España, han investigado por qué se escribían siempre las etapas para llegar a Dios 7. Eran como los 7 planetas entonces conocidos, como los 7 días de la semana, un número muy simbólico, que como digo también aparece en Santa Teresa. Los 7 valles los conocen ustedes muy bien, lo dejamos. El libro de la certeza también lo dejamos. No podemos llegar a todo. Aquí hay muchísimas tablas que sigue escribiendo en aquellos años, estando en Bagdad ya, desde que vuelve de Sulaymaniyya, o sea que los 7 años que sigue en la segunda etapa de estancia en Bagdad, el libro de la certeza, la tabla de Job. La tabla de Job. Job, ustedes saben, aquel señor tan bueno que se le murieron los hijos por accidentes, perdió todo, y dijo al final, bueno, Dios me lo ha dado todo, Dios me lo ha quitado. ¿Verdad que solemos decir el paciente Job? Todo el mundo dice el paciente Job porque nadie ha leído el libro de Job de la Biblia. En el libro de Job de la Biblia, al principio y al final, es un cuentecito que parece que es muy paciente, pero la verdad es que se queja bastante. Se queja bastante y hay para leerlo. Es el libro muy interesante de la Biblia. Pues aquí Bahá'u'lláh escribe el libro La tabla de Job o Sura de la paciencia. Es una larga tabla en árabe. La escribió poco antes de su estancia en el jardín de Resbán, lugar donde aclaró ya claramente que él era el prometido por el Ba. Y vamos a ver a Saina si nos lee algo de esta tabla del Job, que sigue pues, siempre con esa situación de sufrimiento, aunque está siendo muy admitido Bahá'u'lláh por todos los personajes y de todo tipo de Bagdad, pero él lleva su sufrimiento por dentro y también sabe, como vamos a ver en la tabla del Sagrado Marinero, lo que le queda por delante. Tabla de Job o Sura de la paciencia. Este es el recuerdo de Dios en la ciudad de la paciencia con respecto a Job, nuestro sirviente, a quien abrigamos bajo la sombra de ese árbol sagrado plantado en su corazón, a quien le mostramos el fuego encendido en su propia esencia y a quien le revelamos nuestro propio ser por su propio ser. Oh pueblos de la tierra, sed pacientes y perseverantes en el camino de Dios y no os entristezcáis por lo que os sucederá en estos días del Espíritu. Pronto veréis la recompensa de los pacientes en el jardín trascendente y sagrado. En verdad, Dios ha creado un paraíso en los retiros de la inmortalidad y lo ha llamado paciencia. Su nombre fue atesorado en los inmaculados tesoros de Dios hasta el día de hoy. Bueno, estamos en la última etapa del Bahá'u'lláh en Bagdad. Escribe la tabla de Job de la paciencia, también escribe la tabla del Sagrado Marinero. Era en Nauruz del año 1863. Ya el gobernador de la ciudad tenía ya ordenado el traslado de Bahá'u'lláh a otro exilio hacia Constantinopla y durante varias ocasiones lo guardó, no lo quería, no se lo quería transmitir. Entonces, en el día de fiesta de Nauruz, plantó su tienda en un campo situado en las afueras de Bagdad y que había alquilado su hermano Mirza Musa para esa ocasión. Se celebraba la fiesta con varios compañeros que estaban todos en tiendas al aire libre, como suelen hacer, incluso estaba con un amigo persa pues con alfombras bajo los árboles. En el quinto día del Nauruz fue revelada la tabla del Sagrado Marinero. Mirza Kayán, el amanuense de Bahá'u'lláh, salió de la tienda de Bahá'u'lláh, congregó a los creyentes y les cantó la lúgubre tabla. Aunque durante el último año de su estancia en Irak, Bahá'u'lláh ya había aludido en varias ocasiones a las tribulaciones venideras, nunca como entonces habían sentido los compañeros semejante tristeza. Nos va a leer unos versos, Valí, por favor. Oh marinero, enseña a los que están dentro del arca aquello que te hemos enseñado
detrás del místico velo, para que quizás no se demoren en el sagrado y niveo lugar, sino que se remonten en las alas del Espíritu hacia esa posición que el Señor ha exaltado por encima de toda mención en los mundos inferiores. Vuelen por el espacio como aves escogidas en el reino de la eterna reunión y conozcan los misterios ocultos en los mares de luz. Superaron los niveles de las limitaciones de este mundo y alcanzaron el nivel de la unidad divina, el centro de la guía celestial. Han deseado ascender a esa posición que el Señor ha ordenado que esté por encima de sus posiciones, ante lo cual el ardiente meteorito los expulsó de entre los que moran en el reino de su presencia y oyeron la voz de grandeza alzarse en las alturas de gloria tras el invisible pabellón. Oh ángeles guardianes, llevadlos de nuevo a su morada en el mundo inferior, pues se han propuesto elevarse hasta esa esfera que las alas de la paloma celestial jamás han alcanzado. Entonces, la nave de la fantasía se detiene, lo cual las mentes de los que comprenden no pueden entender. El señor Tajersade, gracias a ti. El señor Tajersade comenta, nada más recitarse esta tabla, Bahá'u'lláh ordenó desmontar las tiendas y dijo, estas tiendas pueden compararse con los arreos de este mundo, apenas acaban de ser instalados y ya se hace hora de replegarlos. Los presentes dedujeron que nunca más volverían a levantar sus tiendas en aquel paraje. Antes de levantar el campamento, llegó un mensajero en Amir Pasar, gobernador de Bagdad, se presentó para comunicar a Bahá'u'lláh una cita en la sede del gobernador. Llevaba 3 meses retrasando la entrega de este mensaje y en ese mensaje, que fue a visitar al gobernador, le decía que tenía que ir como invitado a presencia de la sublime puerta, a Constantinopla, al gran sultán, que en realidad luego sería una manera de hacerlo llegar allá y quitárselo del medio. Y no sé si ya con esto, bueno, vamos a ver las caligrafías que aparecen aquí, Bahá'u'lláh, palabras ocultas, lo vamos a ver ahora, una fotografía, y Abdul-Bahá, esta misma tabla que acabamos de leer, el Sagrado Marinero. La escrito de Bahá'u'lláh, las palabras ocultas, están aquí, como pueden ver, está ahí una especie de 2 hojas, muy pequeñita la letra y rodeada todo con un gran dibujo, que no es simétrico, ha quedado todo ahí a la izquierda, y en cambio el derecho es la tabla del Sagrado Marinero escrita por Abdul-Bahá. Son las 7 en punto. La verdad es que nos quedarían 2 poemas interesantes, pero si no nos da tiempo, lo dejaremos para otra ocasión. Hemos llegado en estos 10 primeros años, desde Teherán hasta Bagdad, y ya luego llegaríamos a Resván. Con estas tablas últimas de la tabla de Job y del marinero, un poco tristes porque Bahá'u'lláh ya se avicinaba lo que iba a pasar pronto, a la vez que la gran alegría de declarar su misión. Sani, ¿qué te parece? Querido José Luis, creo que podríamos concluir con las 2 siguientes que terminan las... Bueno, si usted me da permiso, aquí ya Bahá'u'lláh sale el 12 de Bagdad, el 3 de mayo. Tengan en cuenta que eso de que si era el 21 de abril el Resván y el 2 de mayo cuando termina la fecha de Resván, todo esto depende de los días del Nauruz. Por eso este año que el Nauruz fue el día 20, lo hemos celebrado unos días distintos, el 20 y el 1 de mayo, y otros años es distinto. O sea, eso siempre contaban pues el 90 días después del Nauruz. Entonces, 90 días después del Nauruz es cuando Bahá'u'lláh tiene que salir y va al jardín de Resván. Y aquí vamos a ver que empieza a caminar. Yo siempre comparo, recuerdo del año 92 que hicimos la celebración del centenario de su fallecimiento, que la vida de Bahá'u'lláh, piense que 75 años casi, en el año 75 murió, no llegó a cumplirlos. A mitad, cuando tiene 37 y medio, es justamente cuando está en las montañas de Suleimania. Entonces, tiene 35 años cuando es apresado, los cumple en el Siachán, y tiene 45 cuando sale ya de Bagdad, y en este momento es como si fuera el cenit, el mediodía de su vida,
donde realmente iba cogiendo tanta fama, tomando tanta fama, adquiriendo tanto prestigio, que todo el mundo lo alaba, que en este camino que ven ustedes aquí, desde Irak, Bajaullah left Bagdad, hasta arriba, hasta el puerto de Samsun, que es donde llega el mar, ahí no aparece el Samsun, todo eso fue una época gloriosa, en que salían incluso en los pueblos a recibirlos, los homenajes del alcalde de la ciudad. Fue una época muy gloriosa que luego se oscurece cuando llegan ya a Constantinopla y ella no le hacen caso ni él tampoco quiere meterse en aquella política. Vamos a ver pues ahora dos tablas. Una de ellas es el Howdah. Howdah es esto, es una especie de castillete, un baldaquino que se pone encima de una mula o de un caballo en el cual pueden ir pues dos señoras o incluso Bajaullah podía ir o los niños, las personas más delicadas, en vez de ir a montar a caballo, como Abdul Baha que iba también todo el día para aquí y para allá, que era un muchacho joven que iba ayudando, ya empieza a tomar todo el liderazgo del grupo. Entonces aquí en el Howdah es donde iban las personas que no podían caminar o ir montadas a caballo, y estando desterrado pues en este camino es cuando Bajaullah llega al Samsun, a la parte norte ya de Turquía, y va al Mar Negro, y entonces cuando revela la tabla del Howdah. En esta tabla se refiere al viaje por mar que van a punto de empezar, y también que había dicho ya las pruebas que había dicho, anunciado en la tabla del Santo Marinero, y aconseja a los amigos el estudio de estas dos tablas, la del Job y la del Santo Marinero, y esta que concluye en este momento la tabla de Howdah, y les pide por favor que se mantengan firmes en la fe ante los grandes problemas que se les avecinan. Sani, cuando quiera. Tabla de Howdah. Los tiempos de reclinarse en el Howdah de la santidad se han completado y la belleza de la esencia divina ha surgido en un poderoso y noble panorama. Di, el viaje terrestre se ha completado a la orilla de un poderoso océano. Por eso lloró el Howdah de la inmortalidad y se regocijó un luminoso barco de la santidad. Oh santo marinero, la promesa se ha cumplido tal y como te prometimos a través de una lengua segura y conocedora. Así que ten ánimo dentro de ti, para que la palabra de Dios, que no es nada más que Él, pueda embarcarse en el arca a través de este nuevo, pero antiguo mandato. Ante ti se manifestará todo lo que te prometimos, si tienes paciencia. Te anunciamos ante todo lo que ha sucedido, y nadie de todos los mundos ha tenido conocimiento de ello. Los hicimos desatender por lo que sus manos han hecho, y esto ciertamente no es más que una justicia manifiesta. Oh tú, oh arca de la causa, transpórtanos, embarca a través del océano con el permiso de Dios y el poderoso, el potente, oh nave de la santidad. Regocíjate en tu interior, porque una belleza poderosa y trascendente ha llegado a ti. Oh mar de la inmortalidad, deleita tus ojos, porque ha llegado a ti un mar espiritual y etéreo. Por eso fuiste creado antes que otros mares, si eres de los verdaderamente conscientes. Honra a los huéspedes de Dios, a los siervos que cabalgan sobre ti y que han llegado antes que tú, y no seas de los que crean confusión. Oh peces del mar, alegraos en vuestro interior y recordad a vuestro Creador, porque habéis alcanzado el encuentro con Dios en los días en que el sol de la belleza divina ha irradiado desde el amanecer de un antiguo nombre. Oh atmósfera del mar, sopla sobre los luminosos y bien formados cuerpos que Dios creó de la luz de su esencia antes de crear los cielos y la tierra. Exáltalos dentro de ti y regocíjate en tu espíritu,
porque Dios te ha provisto de una atmósfera espiritual y etérea. Muchas gracias, Sani. Vemos aquí cómo se dirige al arca de la causa, al mar de la inmortalidad, el mar que tiene delante, que han llegado ya a la costa, están viendo el mar negro, cómo se dirige a los peces del mar y a la atmósfera del mar. Y ahora también llegan pues a Constantinopla, después de ¿cuántos meses? Pues el 3 de mayo salen de Bagdad, llegan el 16 de agosto y entonces están ya en Samsun y enseguida con barco a Constantinopla. Ahora me van a perdonar que sí que esta tabla de la campana, que además está traducida, la pueden encontrar en el panel, ya la Casa de Justicia tradujo, nos ofreció 45 tablas en inglés, que son Days of Remembrance, días de recuerdo de las grandes festividades de nacimiento del Bab, Bajaulá o su ascensión. Y está pues esta también, que la escribió David Bajaulá en el aniversario de la declaración del Bab, que el Bab fue el 23 de mayo, pero ellos lo estaban celebrando el 19 de octubre y ya era en Constantinopla. Así que vamos a dejar esta tabla de la campana y sí que vamos a leer el poema más importante con el cual se cierra todo este ciclo místico, que es el poema bendito. Es de la tabla de la Jaudá, que hemos visto el dibujo, un asiento sobre el camello. Llegan al Mar Negro, el puerto de Samsun, donde ha escrito la tabla de Jaudá, y luego llegan ya a Constantinopla. En Constantinopla vamos ahora a escuchar este poema bendito, que lo he vuelto otra vez a ofrecer la editorial, porque lo publicó una universidad de Andalucía, de Huelva. Un bahá'í lo tradujo, pero luego un gran poeta lo arregló de tal manera que para mí es un poema en el cual se nota la gran belleza, incluso en español, que tiene los escritos de Bahá'u'lláh bien traducidos. Y vamos a escuchar por la resonancia de estos versos con sus referencias bíblicas, y que lo escribió pues en una etapa, en una sola noche prácticamente, y estaba pues, admiradísimo este poeta andalusí de este Masnaví. El Masnaví siempre es una sucesión de mistiquios como los salmos, de versos seguidos, abundan mucho en los escritos de Bahá'u'lláh, y nos lo van a ir leyendo Badí y Sani, y con esto terminamos. El poema del bendito, o el poema bendito, que también en persa es Masnaví y Mubarak. Por favor, Badí, cuando quieras. Él es el más glorioso, oh trono de la vida, oh sol de la justicia. El mundo no engendró a una luz como tú. Si no estuvieran los seres ajenos a tu faz, soplaría mi voz secretos del Eterno, hasta que sus almas a ti se consagren, hasta que enloquezcan por ti sus corazones, para que vean mundos alunados y ebrios, para que en las manos ofrezcan sus vidas, para que llegues tú a través de tu causa, para que desprendidos se entreguen a tus pies. Levanta tu cabeza como el sol sobre la montaña de la vida, para que te avisten claramente por doquier, oh el sublime del tiempo. Muestra cómo la luna, a faz de tu belleza, por tu misericordia, reverdece este tallo. La gota busca en tu mar el agua de la vida. Muestra tu bendición, porque eres el más grande. La brizna suplica tu luz sin tardanza, concédele tu misericordia. El árbol primordial brota de los vástagos del corazón. Sálvalo y guárdalo del agua, del barro, del aire, para que se libere del eterno y de lo efímero. Y del fuego de sus cirios se enciendan otras velas. Planta ese pequeño árbol en la tierra del corazón y manténlo alejado de la sombra y de la luz. Guárdalo de los diversos vientos y libéralo de las dudas de los impíos. El primordial, fíjalo en la tierra de la vida y deja que sus ramas pasen más allá de los cielos. De nuevo manifiesta una nueva primavera para que estos cuerpos, tu resurrección, los vivifique. La exaltación de los mares del amor es tu exaltación. La conciencia de las aves de la eternidad es tu conciencia. Sopla la fragancia de la camisa desde el Egipto de la vida.
Muestra resplandeciente el árbol santo de Moisés, oh bien amado. Desde tu faz ha llegado la primavera y con ella inmensas revelaciones. Tu micrófono, Badí. ¿Aló? ¿Sí? Ok. Me permito comentar este verso tan poético. Sopla la fragancia de la camisa desde el Egipto de la vida. Era un término poético, místico, que está refiriendo a aquella camisa o túnica que le había hecho Rebeca a su hijo José y que los hermanos, estamos hablando de tiempo de Jacob, los hermanos lo habían ensangrentado para hacerle creer que su hijo había muerto. Entonces era como un personaje que representaba el misticismo. Recuerdo al señor Nasjabani me lo explicaba hace años, cómo representaba a José, el hombre que baja a lo más profundo del pozo y de los pozos sube a lo más alto a ser nada menos que el primer ministro de Egipto. Y eso es lo que le pasó también a Bahá'u'lláh, que desde el fondo de la mazmorra de Siachán asciende hasta lo más elevado. Y esta es la camisa que luego reconocerá y que llorará por ella mucho tiempo Jacob hasta que vuelvan a encontrarse y se encuentre con que es el primer ministro. Si puedo leer los siguientes versos, Badí, si no lo leería yo, o Sani, por favor. Que veo que tiene problemas, Badí. Badí, tiene dificultades. ¿Ya estás bien, Badí, o yo lo leo? Léelo tú mejor. Ya, perfecto, yo leo. Cada flor es un libro de la virtud del amigo, y cada corazón un manantial de su sabiduría. A esta primavera no le sigue el otoño, que fluye a su alrededor el concurso de las flores. Esta primavera no la siente la vida, esta primavera la viven las almas. El brazo del rey es tu morada, oh halcón de la vida. Ven desprendido a tu destino, y tú, Noé, rompe el arca de tu cuerpo y lánzate al mar de la luz. No busques tu propio amparo, ahoga esta alma para que saques tu cabeza por el cuello del manto de Dios. Pide asilo al rey, no le pidas al barco para entrar en el asilo protector del rey. Y tú, oh Moisés, ven al Sinaí de la vida, deja el calzado y la túnica, ven desnudo para que seas informado de los secretos del fuego, el cual vive del cabello del amigo. Su cabello es un fuego que enciende el alma del amor, la fe y la infidelidad son meros adornos para el amor. Su cabello es un fuego que ha prendido en el Parán, y el cuello de los más valientes se han enlazado con sus cabellos. Basta, oh paloma, no cuentes los secretos del fuego, no expongas las perlas de la vida delante de estos ciegos. Este báculo será una espada en la mano de Dios que cortará como una hoja las líneas de la existencia. Aquel báculo apareció de un árbol del jardín. Este báculo es del fuego del corazón. Este báculo es un fuego que con su llama quema los velos de la profanación y de la impureza. Este báculo es aquel huracán aparecido en el pueblo de Jud que distinguió al fiel del obstinado e infiel. Este báculo fue el arca en la era de Noé, y en la edad de Jesús fue el Espíritu. Oh Moisés, tu fuego ha brotado del alma para alcanzar el Sinaí de la vida. Muchas gracias, Sani, muchas gracias, Badí. Muchas gracias a todos por escuchar todas estas palabras de Bahá'u'lláh, que algunas las conocíamos, otras no. Espero que les sirvan para meditar y para leer. Investiguen el libro de Nader Sayedi, el libro del señor Taher Sareh, o por lo menos lean los libritos, que son más bien pequeños, de los 7 valles, los 4 valles,
Y si alguien quiere comentar alguna cosa, por lo menos los que han leído lo primero, ya con esto damos por terminada esta sesión de 1 hora y cuarto. Hemos leído muchos textos que creo que algunos no conocían y son todos de una belleza y una espiritualidad muy especial. ¿Qué vamos a decir? Fue un gran escritor, un gran místico, aparte de que luego pues, asentó las bases Bahá'u'lláh para la transformación de la sociedad. Muchas gracias, querido José Luis. Nuevamente, por todos nuestros esfuerzos para poder dar un aplauso bien grande a nuestro querido José Luis, que nos ha... Sí, como los sordomudos aplauden así. Bueno, ¿algún comentario, por favor, de lo que han leído? Escuchen los comentarios, amigos. Realmente la profundidad y el misticismo que encierran esta literatura de Bahá'u'lláh es algo muy hermoso y con lo cual no estamos muy familiarizados. Y esta disertación sirve para comenzar nosotros a nuestra profundización respecto de lo que nos ha encontrado. Cuenta con Dios, confía en Él, alábale y recuérdale continuamente. ¿Cómo se llama? Mi libro está muy pálido. Él ciertamente transforma la dificultad en tranquilidad, la pena en consuelo y el afán en completa paz. Gracias. Gracias. Veo que han escrito muchas cosas los amigos, ¿eh? Sí, han escrito bastante. Bueno, preguntas, si tienen alguna pregunta, se la hagan a Bahá'u'lláh, pero se la hagan por la noche en su habitación meditando, porque yo no se la voy a contestar. Aquí hay una consulta sobre el poema del bendito. ¿Sí? ¿Algo podría usted agregar sobre este poema del bendito, que fue lo último que se leyó, verdad? Sí, el poema del bendito, ya lo comenté algo. Se tradujo... Aquí viene a decir también el señor Tajersade y los que lo han estudiado que el poema del bendito procedía de quizás de la época en que había con Sulaymaniyeh, con aquellos monjes, sufíes, también quizás de verdad, se parece mucho a aquellos escritos, pero Le silencio de Alejandro. No se le escucha. Señor José, active su micrófono, por favor. Estoy activando, solicitando. Está silenciado el micrófono de José Luis. Hay que activarlo. Repito, simplemente que Bahá'u'lláh había escrito quizás o había ya ido valorando estos versos ya de la época, resonancia. Entonces es cuando, digamos, es el último poema totalmente místico en que hace muchas referencias a personajes del Corán, personajes de la Biblia, a Jesús, a todos simbolismos, sacar la cabeza por el brazo, la manga de Dios, hacer referencias, bueno, una referencia muy personal. Yo encontré ahí que qué mejor para poner en el epitafio, en la tumba de mi hijo, que se llamaba Noé, y parece que Bahá'u'lláh había escrito 100 años antes aquella frase que dice, simbólicamente, y tú, Noé, rompe el arca de tu cuerpo y lánzate al mar de la luz. El mar de la luz que aparece en la oración de Abdul Bahá para los difuntos. ¿Qué mejor simbolismo que el mar de la luz, donde vamos todo el mundo al final, como nuestras vidas que van a parar los ríos al mar? Entonces, este es un poema muy especial que yo os recomiendo que lo consigan, lo pueden seguir comprando a la editorial o que alguien los consiga unos cuantos para poderlos distribuir por allá, porque tampoco lo tenemos de otro formato y otros poemas, otras cosas se las puedo compartir. Pero es un poema muy, muy especial, lleno de poesía y habla también mucho de la primavera y habla de
la grandeza de esta causa, pero a través de formas muy poéticas de escribirlo. Y a partir de aquí ya se dan cuenta que empieza ya Bahá'u'lláh a sufrir bastante más todavía, porque no lo acoge el sultán, porque está mal recibido, porque tampoco quiere meterse en esa política. Y esto sería para otro tema, si en unas semanas nos volvemos a encontrar, trataríamos cómo Bahá'u'lláh ya toma plena conciencia, no solamente lo comunica que él es la manifestación de Dios, aquel a quien Dios manifestará, y lo empieza a escribir a los babíes que habían quedado en Irán y muchos no se habían enterado de la declaración de Resván, y como también empieza ya a escribir en Adrianópolis mismo cartas que quizás luego las manda desde acá y luego las recopila todas, algunas de ellas también en el libro más sagrado, pero todo eso ya es, como ven, mucho más profundo, completo. Esto es la parte más poética, más bonita, más mística, y que quizás la conocíamos menos, quizás posible, las palabras ocultas y los 7 valles, poco más. Y nos hemos saltado el libro de la certeza, que es un libro ya de una profundidad teológica profunda. Todo el tema de Dios, de los dos niveles de la manifestación, la parte humana, la parte divina, las dos posiciones, todo eso, que lo pueden encontrar en pasajes de los escritos de Bahá'u'lláh, 20, 21, 22, 23, todo esto está en la segunda parte del libro de la certeza. Mientras que en la primera están todas las profecías, tanto de la Biblia como del Corán, y las sintetiza y las armoniza y explica todo lo del final de los tiempos, la gran resurrección. Sería otro tema, no hemos entrado en el libro de la certeza hoy, ni de broma, pero bueno. El poema del bendito, o el poema bendito, o el Masnaví Mubarak, les recomiendo que lo lean. Y también sería interesante ver pues, la resonancia que tiene de aquellos místicos medievales para nosotros, del siglo IX, X, XI, XII y XIII, de Shiraz y de otros lugares de Persia o del sur de España. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Que yo más no puedo explicar ya del poema del bendito. Por ahí una pregunta. Perdón. Sí, ya se pasó a la persona que preguntó, o sea, está mucho más arriba su mensaje, pero la pregunta era sobre escritos místicos de Bahá'u'lláh en Sulaymaniyé que quedaron en manos, dice, de gente que no es Bahá'í, ¿no? Y que quedaron con ellos y están en sus manos de ese periodo. Preguntan sobre eso. Pues vamos, como bien sabemos los bajáis, cuando uno tiene respuesta, mejor es callarse. Yo, de hecho, no tengo respuesta, hay quien lo investigará. Yo me gustó mucho en la película que vimos hace 3 años, cuando salía un señor de allá de aquella, del Kurdistán, y decía, aquí en estas tierras estuvo Bahá'u'lláh, y la gente todavía le recuerda. Entonces, fue un personaje, un místico muy especial, que lo siguen recordando, y es posible que existan. Y si existen estos escritos, yo creo que de alguna manera intentarán recogerlos y archivarlos y tenerlos en Tierra Santa para algún día. De hecho, es que, claro, se han traducido muchas cosas a 800 idiomas. Empezó Shoghi Effendi a traducir algunas cositas y empezamos a tener pasajes de los escritos, pero hay muchas cosas que no están traducidas. Por ejemplo, pasajes de los escritos, hay algunos trozos, y he dicho 3 o 4 párrafos que son del libro de la certeza. Hay una palabra oculta. Hay cosas fragmentos de la epístola al hijo del lobo. La mayoría de los demás pasajes escritos, de 166 que son todo cartas particulares. Bahá'u'lláh, Abdul Baha y Shoghi Effendi lo que más escribieron fueron cartas. Le llamemos tablas, le llamemos suras. Sura es un capítulo del Corán, pero se llama tabla, sura o lo, pero en fin, siempre son cartas cortas. Y algunas de ellas son tan largas que se convierte pues, en un libro. El libro de la certeza, el libro del río, o el libro de la alianza, con el que deja claramente que Abdul Baha, la más grande rama, será el que le sucederá. En fin, yo espero que algunos, para contestando concretamente a lo que ha preguntado, no lo sé yo, si esos escritos están por allá, y se podrán recoger. Durante muchos años la Casa de Justicia ha intentado que también aquellas tablas de Abdul Baha o escritos del Guardián que estuvieran por ahí en personas bahá'ís que los tuvieran, que los reenviaran a Tierra Santa. Si los tienen otras personas que no son bajáis, de alguna forma también podrán conseguirse. Eso son cuestiones de archivo que a veces también los historiadores encuentran cosas que nunca se habían dado a conocer o que no se conocían. ¿Más dudas o más preguntas que pudiera yo preguntar o dejarlos? Hay una pregunta ahí. Menos mal que estás tú de secretario, Badí, que yo no me entero bien. Están preguntando sobre el libro del río. ¿Está traducido? Es la pregunta sobre el libro. No, el libro del río. Todo esto lo he encontrado en Bahá'í Library.
entran en Bahá'í Library y ponen el nombre, y entonces allá podrán encontrar. Y a lo mejor encuentran una traducción que puede ser de algún Bahá'í, Stephen, o puede ser de alguno o un investigador que no es Bahá'í. Entonces, la fidelidad pues puede ser un poco a veces dudosa, pero han intentado traducirlo lo mejor posible. El libro del río... Hay una pregunta de Miriam Soto que nos quiere hacer. Miriam. Bueno, Miriam es la locutora, presentadora de los programas de En Busca de la Unidad. Miriam, ¿dónde estás? Yo solamente veo a Julio. Yo estoy aquí, en otra habitación. Hola, Miriam Soto. Hola, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Tenía una pregunta, José Luis. Ahora yo estoy en plena profundización sobre el Bab. Quería saber si tú sabes y si hay alguna relación con la mística del Bab y la mística de Baha'u'lláh, o si hay alguna diferencia. Bueno, yo poco que he podido leer del libro, otro libro que tiene Nader Sayedi, es que el Bab es profundísimo y complicadísimo, vamos a decirlo así en pocas palabras. O sea, el Bab empezó porque estaba en la escuela también de los saihís, y entonces había mucha mística, da mucha importancia a la numerología, a los símbolos, y empieza a valorar el número 9, el número 19, esta letra, la otra letra. De cualquier letra del Corán es capaz de escribir un libro entero sobre unas letras que no tenían mucho sentido dentro del Corán y que quedaron ahí como perdidas. Entonces el Bab no sabemos cómo. En 6 años, que apenas tenía 25 cuando empezó, hizo el peregrinaje, luego prácticamente estuvo ya o metido con el gobernador de Isfahán, o estuvo en las prisiones casi sin luz, pero escribió muchísimo. Hizo muchas leyes y transformó el Islam totalmente y era una religión que podía haber durado 1000, 2000 o 4000 años como las religiones más antiguas. En cambio, él tuvo la humildad y el desprendimiento de dejar que todo eso pasara a manos de aquel mucho más importante, aquel a que Dios manifestará. Entonces, ¿qué hizo Baha'u'lláh? Recogió la esencia del Bab, algunas cosas de la revelación progresiva, de que la resurrección es cada vez que aparece, todo eso está en el Bab, o sea, la simiente está en el Bab. Pero muchas otras cosas, digamos, que serían como más cabalísticas, vamos a decirlo, aunque no le pegue la palabra, pero que son un poco más enigmáticas y más de simbolismos, todo eso Baha'u'lláh ya no lo recoge, extrae lo más esencial. Lo mismo que las leyes, cuando uno lee el Kitab y Aqdas, el libro más sagrado, ve que en muchas leyes dice, bueno, en el Corán estaba mandado esto, no es que lo diga decir así, pero vamos, el Corán mandaba esto, esto y esto. Y luego vino el Bab y mandaba esto, esto y esto. Pues ni tanto, y así, y lo simplifica. Y al final nos deja algo, sí, nos deja el mismo calendario del Bab, y nos deja el ayuno, y nos deja 19 días, muchas cosas del Bab las aprovecha. Pero todo lo simplifica. Aunque a nosotros occidentales de cultura cristiana nos parezca el libro más sagrado un poco complejo y con muchas leyes y que trata el tema del testamento, ¿cómo no? En el Islam estaban acostumbradísimos a tratar el tema del testamento, a tratar el matrimonio. En el cristianismo, como Jesús no dijo nada de eso, porque iba a venir enseguida, pues entonces lo que hicieron que la Iglesia lo complicó. El que estudie Derecho Canónico verá que es complicadísimo también el mundo de las leyes dentro de la Iglesia. Pero Baha'u'lláh lo simplificó, lo suavizó y extrajo, por supuesto, toda la espiritualidad que el Bab había sembrado. Y la esencia de las enseñanzas que ya estaban del valor de la mujer, ya aparece con Al-Bab y Tájere, y la unidad de toda la humanidad, y la revelación progresiva, y el cumplimiento de las profecías que eran simbolismos y nos han cumplido al pie de la letra caerse el sol, la luna y las estrellas. En fin, Baha'u'lláh, vamos a verlo como lo simplifica, lo extrae, lo depura y nos saca la quinta esencia. Bueno, yo así lo veo. Sí, seguro que está por ahí Marushero o alguno que lo pueda explicar mucho mejor. Yo te digo mi versión. Gracias, es muy interesante. Marco Domínguez quiere hacer una pregunta. Marco es el que hizo la oración. Marco. No, quiero hacer un comentario. ¿Verdad? Decir que este día fue un día muy bendito porque hemos escuchado esos poemas tan lindos de Baha'u'lláh, algo que jamás habíamos escuchado en los años que tenemos de ser Baha'i. No habíamos leído ni escuchado sus poemas. Entonces estamos muy agradecidos con usted, don José Luis, por habernos transmitido esos poemas, toda esa enseñanza que nos está dando. Y nos sentimos muy felices de estar aquí en este momento con ustedes. Muchas gracias. ¿Desde dónde me llama, Marco? ¿Desde dónde habla? Hablamos de Guatemala. De Guatemala, ay, que no he estado nunca en Guatemala, cómo lo siento, mucho cariño. Como dirían los amigos de Perú, bendiciones, bendiciones. Yo sí que estoy muy contento
de que yo he hecho un poco de guía con la ayuda de estos dos buenos lectores. Yo quería que saborearan, que se emocionaran con lo que hemos estado leyendo. Sí, de eso se trata. Realmente, muchísimas gracias. Bueno, la síntesis de tablas del Sagrado Marinero, etcétera, son realmente son revelaciones que dan para hacer un estudio profundo, análisis, tal vez juntarse entre amigos que tengan más entendimiento, porque realmente es tan profundo que para comprender y sacar la esencia se requiere muchas horas y después tal vez repetir en otras sesiones para entender cada una de estas tablas, ¿verdad? Manoucher, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿O aportación? Muchas gracias, muy amable. Estoy muy agradecido de José Luis por su charla. Muy, muy hermoso. Sí, yo también. Muy lindo. Muchas gracias, amigos. Como recuerdo mi estancia en su casa. Me gustaría volver a verles y toda la labor que han hecho allí en la Universidad NUR. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, amigos. Estamos encantados y les ha servido de un sorbito pequeño para que ustedes beban más y conozcan que Bahá'u'lláh fue un gran escritor, un gran místico y fue una manifestación de Dios que nos ha conectado con lo más elevado. Él estuvo en las alturas, él era místico. Nosotros pues procuraremos sacar la parte práctica de transformar nuestras vidas para transformar aquella sociedad en la que vivimos, que es lo que quizás otro día tratemos más a fondo, la transformación social que Bahá'u'lláh planteó. Muchísimas gracias. Querido José Luis, muchísimas gracias. Estamos 1000 veces agradecidos y tratamos de comprometerlo para en otra ocasión complementar con las enseñanzas sociales, como nos dices. Abramos nuestros micrófonos, queridos amigos, para aplaudir y agradecer a nuestro querido José Luis Martínez, que nos ha dado una excelente charla. Gracias, José Luis. Muchas gracias, José Luis. Muito obrigado. Bahá'í do Brasil agradece de coração. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Chao, chao. Gracias. Hola. Escuchar para la próxima vez. A la vez. Ya casi la hora de son las 8. Estoy bien.